Ok, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en otro programa de A Tres Voces, una iniciativa del Centro de Estudios Liberales. El día de hoy tenemos el enorme placer de conversar con Martín Andrés Rodríguez. Martín es licenciado en Relaciones Internacionales por la UCASAL y tiene un posgrado en Comercio Exterior y Economía Internacional por la Universidad de Barcelona. Además, nos acompaña Katrin Urday. Katrin es estudiante de Ciencia Política de la Universidad Santa María en Arequipa. Martín, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Arturo, Catherine, bueno, buenas noches. Aquí un poquito más tarde en Argentina. Buenas noches en Argentina. Bueno, como el título de la charla lo indica, vamos a hablar hoy día sobre Mercosur, aprovechando tu conocimiento de las relaciones internacionales. Entonces, para los que quizás no conozcan qué es esta organización, ¿nos podría decir qué es Mercosur y cuál fue el propósito de su creación? Bueno, básicamente Mercosur es un proceso de integración que se ha dado a partir de aproximadamente, podríamos decir, 1989, cuando se firman los primeros acuerdos de Iguazú entre Argentina y Brasil. En ese momento el presidente argentino era Alfonsín y Sarney en Brasil, que luego de muchas décadas de desencuentros entre las dos grandes potencias sudamericanas, de un poco una carrera de primacía que existía aquí en el Cono Sur, se pusieron de acuerdo de comenzar a abrir sus mercados para poder comerciar libremente, reducir los aranceles, reducir muchas trabas a las importaciones entre estos países. Después se sumaron otros dos países, Paraguay y Uruguay, y en 1995 se forma el Tratado de Asunción, que es el que da inicio al proceso de integración, Mercosur, que está además inscripto como un acuerdo de complementación económica dentro de ALADI, que es otra área de libre comercio, pero que abarca hasta México. Posteriormente, en ese mismo acuerdo se permitió el ingreso de otros países y entonces ingresó Venezuela en un momento así bastante discutido en el año 2012, cuando se había suspendido a Paraguay por esta destitución del presidente Lugo, que aquí se metió un poco la política, ¿no? La cuestión ideológica, la alianza bolivariana, el chavismo, y los países que estaban gobernados en ese momento por Dilma Rousseff en Brasil, en Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, se entendió como que se había dado un golpe de Estado. Se lo suspende a Paraguay y se le permite el ingreso a Venezuela, que ya estaba como socio anexo al proceso, pero faltaba el visto bueno de justamente el Congreso paraguayo. Entonces, se une Venezuela como miembro total hasta hace 2 años, cuando se lo suspende por el protocolo de Ushuaia, que se llama, que es la cláusula democrática. Al entender los países y con cambios de gobierno en Brasil y en la Argentina y pasar ahora un poco más de gobiernos liberales, se entendió que Venezuela no estaba cumpliendo los estándares necesarios de derechos humanos y se los suspende. Y después tenemos como miembro asociado también a Bolivia, que está a un paso de ingresar y que depende también del Congreso paraguayo para que sea un miembro pleno. Este proceso, desde su inicio, básicamente es un mercado, tiene el nombre de mercado común, pero básicamente sería un área de libre comercio llegando a unión aduanera, porque tenemos un arancel externo común coordinado entre los países miembros, a los cuales se suma una serie de acuerdos entre países internamente, por ejemplo, lo que es los acuerdos automotrices entre Argentina y Brasil, y una serie de salvaguardias. Y tiene firmados también tratados de libre comercio en este momento con muy poquitos países, en realidad países muy pequeños tipo Israel, ¿sí? Que está trabajando ese acuerdo, y conformamos entonces este bloque que tiene personería jurídica internacional y tiene la capacidad de entonces de firmar acuerdos con otros bloques, como por ejemplo la Unión Europea, que se terminó de firmar el año pasado, en el mes de octubre, y que ahora tiene que pasar por los parlamentos de los diferentes países para que sea ratificado y comience a implementarse, ¿no? Esto fue evolucionando, cambiando
también con los diferentes tipos de gobiernos, más de derecha, más de izquierda, si uno quiere tomar todavía esa diferenciación, ¿no?, entre las políticas de los estados, y fue incrementando cada vez más temas. Entonces, algo que era netamente comercial en su principio, ahora abarca una serie de temáticas como derechos humanos, como cuestiones de migración, cuestiones ambientales también. Y dime, Martín, ¿cómo ves la relación? ¿Tú crees que tal vez Uruguay, Paraguay, incluso Brasil, con algunas disputas políticas que pueda tener, tiene algún lineamiento que podamos seguir dentro de Mercosur? A diferencia, por ejemplo, de Argentina, donde no creo que esté tan alineado. ¿Cómo sería? No, ¿Qué bueno, crees? justamente tenemos muchas discusiones internas, por eso a mí siempre me gusta hablar de un proceso, ¿no? De un proceso que quiere decir que tiene una dinámica, que generalmente se avanza y se retrocede. Algunas veces se avanza, se toman medidas que liberan el comercio y otras veces se toman medidas que restringen el comercio, ¿no? En su momento podríamos decir que había una alineación, digamos, ideológica importante, cuando teníamos de presidenta aquí en Argentina a Cristina Fernández de Kirchner, a Mujica en Uruguay, a Lugo justamente en Paraguay, a Dilma Rousseff, anteriormente Lula da Silva en Brasil. Todos esos gobiernos tenían, digamos, una ideología similar, ¿no? Un poco en el paraguas de lo que era el bolivarianismo, con mayor o menor grado de adscripción al mismo. En ese sentido se avanzó en algunas cuestiones que podríamos decir no eran el tema propio, como decía yo al inicio, del Mercosur económico. Se avanzaron en cuestiones de, por ejemplo, de educación, reconocimientos de títulos entre las diferentes universidades, cuestiones de derechos humanos, cuestiones de creación de cursos o institutos de enseñanza a través de Mercosur sobre cuestiones de derechos humanos, claramente con una base, digamos, doctrinaria similar. Al producirse los cambios en los gobiernos, entonces eso comienza a hacer ruido y además también algo que el gran problema que tenemos, veo yo aquí en América del Sur y en el Mercosur, es que los procesos de integración para que funcione realmente tiene que haber un diálogo y una confianza entre los gobiernos. Y las medidas que cada uno de los gobiernos toma, sobre todo en materia de políticas macroeconómicas, y esto es decir, impuestos, el tratamiento de las inversiones extranjeras, cuestiones referentes a emisión de deuda, etcétera, tienen que ser coordinados o por lo menos bien comunicados a los otros gobiernos, porque si no se comienza a producir una lucha económica entre los diferentes miembros, ¿no? En búsqueda de inversiones, inversiones de las empresas que están en las mismas regiones. Y eso es lo que nos está pasando y nos pasa continuamente en el Mercosur. Nosotros tuvimos una crisis grave en el 2001 que justamente provoca la caída del gobierno de Fernando de la Rúa y Argentina tenía el peso alineado al dólar, teníamos una ley de convertibilidad, un peso, un dólar, y eso se cayó sin avisar mucho a los otros miembros del Mercosur. Y se produce, mejor dicho, una caída del valor del peso que provoca que Argentina fuese más competitiva por unos meses solamente, en detrimento de nuestros socios, principalmente Brasil, que acá en Mercosur, los 4 miembros que estamos ahora, con Venezuela suspendido, es que hay una cuestión, hay 2 países muy grandes, industrializados, Argentina, Brasil, aunque digamos industrializados a media, con políticas también económicas proteccionistas, pero son lo más grande, los que tienen, podríamos decir, una mayor diversidad en cuanto a lo que producen, las exportaciones, canastas exportadoras, digamos, bien distribuidas entre productos industrializados, bienes de capital y materia prima y productos agrícolas, y 2 países muy pequeños como es Uruguay y como es Paraguay. Entonces tenemos grandes diferencias y eso produce distorsiones en países como Paraguay, que no tienen industria o es muy escasa, y lo mismo que Uruguay. Paraguay además es un país que no tiene salida al mar, que depende mucho de lo que es Argentina y Brasil, con lo que es la hidrovía Paraná-Paraguay, digamos, para salir por el Atlántico. Y esto lleva entonces a que permanentemente tengamos ciertas crisis, ¿no? Justamente estamos un poco atravesando una crisis. Aquí en Argentina, cuando lo teníamos al presidente Mauricio Macri, la última administración hasta diciembre del año pasado, había una,
digamos, cercanía ideológica con el presidente Bolsonaro, más allá de que Bolsonaro es muy particular, ¿no?, en las medidas que toma y la forma de expresarlo y cómo lleva la política exterior brasilera, pero había cierta alianza en ese sentido, digamos, sobre todo a la apertura a los mercados, ¿no? Una idea clara hacia el capitalismo, hacia el liberalismo, a trabajar en reducir aranceles, reducir trabas a las exportaciones. Ahora en Argentina cambió y volvió, ¿no?, el mismo tipo de ideología anterior con Cristina Fernández de Kirchner, un poco más centrada en la industria nacional, en ciertas posturas proteccionistas, y esto entonces provoca un quiebre dentro de los dos actores más importantes. Esto se ha evidenciado justamente hace algunas semanas, en donde Argentina se retiró de las negociaciones que estaba realizando el bloque en conjunto para la firma de tratados de libre comercio con Corea del Sur, con la India y con Canadá. Finalmente Argentina después volvió a negociar, nada más que solicitó que esas negociaciones se hicieran un poco más lentas, ¿no?, para ir acomodándose a lo que se proyecta, ¿no?, un tratado de libre comercio con países como Corea del Sur, que son muy industrializados y que podrían llevar entonces a una caída de nuestras exportaciones industriales y a afectar internamente dentro del Mercosur a justamente el mercado más importante que tiene Argentina, ahora en este momento sería el segundo mercado más importante, que es Brasil, ¿no? Nosotros tenemos un comercio muy alto, lo que sería un comercio intraindustrial, en cuestiones de bienes de capital, bienes intermedios y productos con valor agregado. Brasil es nuestro segundo mercado. Digo segundo porque en realidad China pasó a ser primero en estos meses, en mayo, junio, los primeros días. Las importaciones de China se han incrementado por la situación misma de la pandemia y el coronavirus, y Brasil ha quedado como nuestro segundo socio comercial. Pero si nosotros firmamos un tratado de libre comercio con Corea del Sur, y eso implica reducción o eliminación de aranceles, en economía internacional estos procesos de integración como resultado, uno puede tener una desviación de comercio o una creación de comercio. Nosotros exportamos mucho a Brasil porque estamos protegidos por el arancel externo común, que en algunos bienes es muy alto, llega al 35%. En cuestiones automotrices, por ejemplo, justamente está en un 35%. Entonces nosotros podemos exportar autos a Brasil porque los autos que llegan de Corea a Brasil se encarecen mucho con un 35% de impuestos, de aranceles. Si liberamos ese comercio, los autos coreanos llegarían a un valor mucho menor al argentino y se daría una creación, porque evidentemente los brasileños van a estar comprando el auto al que es más competitivo, al que lo está produciendo y lo está vendiendo más bajo. Con nosotros se produce una desviación, estamos protegidos. Esas cuestiones son las que no nos podemos poner de acuerdo todavía, porque acá hay una situación por cuestiones del Tratado de Asunción. No podemos firmar tratados de libre comercio de manera individual. Argentina no puede firmar un tratado de libre comercio bilateral con cualquier país del mundo, lo tenemos que hacer todos juntos. Y por una resolución también del Grupo de Relacionamiento Exterior, la resolución 32 del año 2000, las negociaciones mismas con otros países o con otros procesos de integración o grupo de países también tienen que ser negociadas en conjunto, ¿no? Y esto entonces, cuando Argentina se retiró o planteó retirarse de la negociación, básicamente era un veto a las negociaciones que estaban realizando los otros tres países o hubiesen realizado los otros tres países. O sea, se nos plantea acá una dicotomía, un problema de decir, o negociamos todos juntos o debemos modificar esa resolución del año 2000 que permitan a la Argentina negociar por un lado, a Brasil negociar por otro lado, y aunque después firmemos juntos los acuerdos de libre comercio, la implementación también sea a diferentes velocidades, ¿no? Que Brasil pueda entonces reducir sus aranceles con Corea, pero Argentina no. Y todo eso, la verdad, provocaría muchos más problemas. La cuestión es que
ese tipo de decisiones se la ha pateado para más adelante, ¿no? Por el tema mismo de la pandemia y de la situación que estamos atravesando, se ha decidido entonces ir a pasos más lentos para las negociaciones con la India, Corea del Sur y con Canadá, y también se ha postergado las discusiones sobre reducir el arancel externo común que estaba previsto justamente para negociarse en este mes, en este mes de junio, julio. Y un tema que tocaste más o menos en la respuesta anterior, ¿cuáles son, dirías, que son los orígenes intelectuales argentinos de o sea, miedo al libre comercio, abrazar el proteccionismo? Porque hay autores como Aldo Ferrer, Raúl Previs, que exportaron estas ideas a toda Latinoamérica. Entonces no es solo un lugar que abraza estas ideas, sino que las implementa. Bueno, ¿por qué crees que Argentina tiene tanto temor al libre comercio? Un poco, a ver, tenemos que tener en cuenta que aquí el peronismo, ¿no? El movimiento justicialista que crea Juan Domingo Perón es muy fuerte. La mayoría de la población es peronista. Vamos a encontrar peronistas de todo tipo, más de derecha, más de izquierda, ¿no? Los años duros de la Argentina, la década del 70 sobre todo, ya hubo enfrentamiento entre las diferentes alas del peronismo, la AAA, que era la Asociación Argentina Anticomunista, y por otro lado gente que era también peronista del lado de la izquierda, perteneciente a Montoneros o hasta al ERP, relacionados allí con el Partido Comunista de Argentina. Y entre ellos luchaban. ¿Bien? Entonces, la base argentina es muy fuerte también en este sentido de aspiración a la industrialización, ¿no? El modelo de industrialización por sustitución de importaciones es muy importante. Más allá de esta cuestión ideológica, también tenemos una cuestión práctica, ¿no? O sea, muy de los industriales argentinos, de buscar estar protegidos por el Estado para poder, ¿no?, mantenerse en el mercado sin inversiones importantes. Entonces, hay un doble juego en esta situación. Los industriales por algunos momentos piden apertura y libertad, pero por otro lado también piden protección, aduciendo que utilizan mano de obra local, ¿no? Entonces, tenemos industrias importantes como es justamente la automotriz y el autopartes, digamos, que son cadenas de valor muy relacionadas a muchas provincias, o por lo menos a las provincias del centro, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, que dan mucha mano de obra y que finalmente son de capitales extranjeros, porque son las empresas norteamericanas o europeas y japonesas. No son empresas totalmente argentinas, son de capital foráneo, pero que toma mano de obra argentina. Eso asociado a la cuestión de los gobiernos, sobre todo de corte peronista, de mantener una clase media, ¿sí? Entonces se necesita que esas empresas continúen dando puestos de trabajo. Además, también al Estado le interesa esta cuestión porque, tomando en caso de lo que son los automotores, el Estado cobra mucho impuesto. El 50%, más del 50% del precio de un auto que pagamos los argentinos son impuestos. Y eso le sirve al Estado. Y si tenemos un 35% de arancel externo a cuestiones de automotrices, eso también le va al Estado, ¿no? Son recaudación que le va al Estado. Y ahí tenemos la otra cuestión del gasto que tiene el Estado. Argentina tiene un Estado gigantesco, ¿no? La cantidad de empleados públicos que tenemos en los diferentes niveles, ¿no? A nivel nacional, provincial y municipal, es muy grande. Y esto es algo que se va acumulando, sobre todo en gobiernos que son de corte peronista o tal vez uno podría decir populistas, porque son votos, ¿bien? Entonces, cada vez que asume un nuevo gobierno va incorporando gente y trata de despedir poca gente de la gestión anterior porque no quiere conflicto social. Aquí también tenemos que tener en cuenta que los sindicatos en Argentina son muy fuertes, ¿no? Y que también son de una ideología peronista. Entonces siempre están hablando de las conquistas sociales, ¿no?, que se han ganado, las conquistas laborales, con lo cual un gobierno peronista no puede ir en contra a un movimiento sindical que también es peronista.
más allá que en realidad las medidas que más han afectado a los sindicatos son de gobiernos peronistas. Bien, por ejemplo, sobre todo el gobierno de Carlos Saúl Menem en los 90, asumió en el 89, claramente era alineado a lo que se llama el consenso de Washington, ¿no? Medidas neoliberales y sobre todo lo que fue las privatizaciones en Argentina. Privatización de aerolíneas argentinas, privatización del correo, privatización de agua, privatización de yacimientos petrolíferos fiscales, ¿no? Y eso afectó, obviamente, que afectó a los sindicatos y a la clase trabajadora, pero era un gobierno peronista, con lo cual la resistencia no fue tan fuerte. Entonces, son varios elementos, sindicalismo, el empresariado, gobierno, que trata de mantener un gasto social alto para después acumular votos en las próximas elecciones, ¿no? Es algo muy, muy nítido que un gobierno apenas asume ya comienza a trabajar para las próximas elecciones. Nosotros tenemos elecciones cada 2 años. Cada 4 años es cambio de presidente y de gobernadores y de intendentes, y después cada 2 años cambios que tenemos en el Parlamento. Con lo cual, el Ejecutivo siempre busca tener una mayoría en el Legislativo y ya desde que asume comienza a trabajar para las próximas elecciones. Y ese trabajo muchas veces va a cuestiones de congraciarse con el pueblo, con los sindicatos, a mantener los empleados públicos, a mantener un nivel de gasto público alto, y esto hace entonces toda una cuestión que va hacia esas políticas que son proteccionistas. Te doy un caso, en el gobierno anterior de Macri se hablaba mucho de la meritocracia, ¿no? O de tener un gobierno de gente capacitada que tuviese los méritos necesarios para formar parte del gobierno. Más allá de que eso haya sido real o no, muchas veces uno decía, y estos son los méritos que tiene, esta es la meritocracia que nos está gobernando, le fue bastante mal, pero evidentemente el gobierno actual te dice, no, no se trata de mérito, nosotros no vamos a gobernar con meritocracia, la meritocracia está mal, acá se trata de oportunidades. Y uno se pregunta, ¿a qué estás refiriéndose con oportunidades, ¿no? Si no tenés un mérito básico para ser administrador de un ente público, es decir, tener una formación académica, tener experiencia, se malentiende, ¿no? En cuanto a qué son los méritos. Los méritos no es tener los amigos o haber ido a universidades privadas o en el exterior por tener tal vez un padre rico que te está dando una herencia y que te permite esa formación, sino los méritos que hace cada persona en su profesión para alcanzar una formación y una capacitación para poder administrar dentro del Estado. Pero son estas cuestiones ideológicas que hacen entonces que cuando uno plantea cuestiones como términos de competitividad, automáticamente se asocia a una cuestión de, esto quiere decir dejar gente en la calle, reducir sueldos, privatizar o manejarse con amigos, con una camarilla, digamos, con un nivel de corrupción alto, de amigos que están en el poder económico, ¿no? Y esto se baja constantemente, son líneas de pensamiento que le bajan al pueblo, que se baja también lamentablemente a través de muchas redes, incluso la educación, ¿no? Claro, ahora, por ejemplo, con una presidencia ya uruguaya, ¿cómo ves el papel de Uruguay? ¿Cómo sería el terreno e incluso la agenda? ¿Crees que sería una agenda de política más exterior? En ese sentido, no te entendí muy bien. Si Uruguay, bueno, Lacalle es un presidente, parece muy capacitado y que está haciendo muy bien las cosas. La forma en que también ha tomado las medidas para la cuestión del COVID han sido diferentes a la Argentina. La cantidad de contagiados y fallecidos es mucho menor. Obviamente es un país muy chiquitito, o sea, en comparación, toda la población uruguaya y hasta el territorio uruguayo es menor a lo que es la provincia de Buenos Aires, aquí en la Argentina. Es un país mucho más abierto que Argentina en cuanto a comercio internacional, pero es un país también que puede darse ese lujo, podríamos decir, porque no tiene industria, ¿no? Su apertura al comercio es que no hay industrias establecidas en Uruguay importantes como para verse amenazadas de importaciones industriales que provengan de China, de Corea del Sur, Canadá o donde sea. Es un país mucho más agrícola, que es competitivo igual que la Argentina.
en producción de productos como la soja, como maíz, también ganadería. En ese caso, hasta Uruguay ha sacado ventaja de la Argentina por las medidas proteccionistas en su momento que tomó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para mantener los precios internos, ¿no? Así hubo en los últimos años de su gobierno, digamos, estamos diciendo 2012, 2015, el gobierno nacional comenzó a tomar medidas de restricción de exportaciones para mantener el precio de la carne interno bajo, mayor oferta, digamos, menor precio, cuidar el asado argentino, podríamos decir. En ese tipo de políticas, Argentina perdió mercados, es decir, ya había firmado convenios de exportación, digamos, entre privados, ¿no? Acuerdos de exportación, y se le imponía al productor local, al frigorífico argentino, el cumplimiento de ciertas documentaciones y trámites que finalmente hacían que la exportación no se diese. Con lo cual, la exportación argentina era suplida por la exportación uruguaya, y entonces algunos compradores en el mundo comenzaron a comprar a los uruguayos y continuaron comprando a los uruguayos, ¿no? Pero como digo, hay una diferencia muy grande en cuanto a PBI, población, recursos naturales que poseemos entre Argentina y Uruguay. Uruguay puede ser mucho más dinámico en los cambios, ¿no? Porque es un país más pequeño que la Argentina. En ese sentido, yo cuando te estoy diciendo industria, te estoy hablando de un cordón industrial argentino que implica provincias como Buenos Aires, como Córdoba, Santa Fe, Mendoza, que mucha población depende de la industria. Muchas pymes, pequeñas y medianas empresas, dependen de las industrias por estas cadenas, ¿no? Una terminal automotriz puede tener más de 100 empresas que le sean proveedores a esta compañía, desde los neumáticos, los cables, bueno, una serie de cuestiones. Uruguay no lo tiene, no hay tanto encadenamiento productivo, está más en lo agrícola. Eso, obviamente, a un posicionamiento hacia el exterior, Uruguay es más abierto en ese sentido. No está reemplazando, no va a reemplazar una producción local, ¿sí?, con la importación china, y ellos no tienen ningún problema en reemplazar una exportación argentina con una importación que venga de China, que es mucho más barata. Sí, nos preguntan por el chat de Facebook que si realmente funciona la fórmula del proteccionismo y que si se puede desarrollar la industria mediante aranceles, justamente lo que se llama ahora la política industrial, que un economista turco famoso, Dani Rodrik, propugna esas ideas, si es posible dejar de exportar materias primas y empezar a exportar tecnología. ¿Cómo funciona esa fórmula? Mira, las fórmulas de los economistas nunca se cumplen. Yo doy economía internacional, y aquí hay tantos ejemplos tan variados de procesos que se pueden dar tan diferentes en los países. Tenemos Taiwán, que no es un país, o Hong Kong, que no es un país, que está mucho más vinculado al mundo, que exportan más, que tienen, digamos, financieramente centros financieros mucho más importantes que un país como la Argentina. Acá la formulita económica y solamente tomando cuestiones económicas no funciona. Acá uno tiene que ver todos los otros aspectos. Tenemos que ver la cultura del país por detrás. Tenemos que ver las fuerzas políticas. Yo por eso hago mucho hincapié en la cuestión de los sindicatos. Nosotros tenemos sindicatos muy fuertes, y los sindicatos que protegen el trabajador. Y ese trabajador está en la industria del calzado, en la fabricación de autos, en diferentes sectores, incluso aquí, que ya tenemos, y ustedes también lo deben tener en Perú, obviamente, estos servicios de delivery, ¿no?, que son con aplicación y que nos hacen la vida mucho más fácil, y podemos comprar cualquier cosa con un clic en el celular. Bueno, allí trabaja gente que obviamente está cobrando muy poco, que no tiene obra social, que no hace aportes patronales y que corre riesgo su vida para llevarte a vos, ¿no?, un sándwich en la bicicleta, en la moto. Le pasa un accidente, ¿quién paga al hospital, ¿no? ¿Quién paga el servicio de salud? ¿Quién paga a la viuda, a los hijos de esa persona? Estos servicios que nos hacen la vida mucho más fácil, obviamente van a estar
sobre una estructura donde el trabajador apenas sobrevive de ese sueldo. Bueno, en la Argentina ya se comenzaron a formar sindicatos, ¿bien? Y el gobierno actual justamente está a favor de la formación de sindicatos de la gente que trabaja en delivery. Obviamente esto se va a encarecer y obviamente esas empresas van a desaparecer, porque el sándwich que me llega a mí, que me sale muy barato, es a consecuencia de que se paga muy poco a las personas que trabajan en esa cadena. Se va a encarecer, yo voy a dejar de comprar y esa gente va a quedar fuera, también no va a tener trabajo. Entonces, muchas veces uno puede decir una política que busca proteger, finalmente los efectos son negativos. Pero son diferentes actores. El que trabaja en la industria tiene su sueldo y quiere estar protegido, dice. Acá en la Argentina, además tenemos que tener muy en cuenta que esto que yo decía de los logros, ¿no? del sindicalismo son importantes. Somos un país donde la educación es totalmente gratuita, desde jardín de infante, digamos, hasta la universidad, incluso posgrado en lo que es educación pública. Los alumnos no pagan nada. Incluso en algunas provincias hasta el transporte público es gratuito para los estudiantes. Y además también el gobierno da a muchos estudiantes un aporte económico para apoyarlos y esa persona entonces ni siquiera tiene que trabajar para poder estudiar mientras recibe el aporte del Estado, puede comer y va a estudiar. Tenemos una salud que es totalmente pública, ¿no? Uno puede ir al hospital, someterse a operaciones, no paga absolutamente nada. Hay distorsiones, obviamente, en todo esto. Entonces, esos logros son lo que hacen que el Estado también necesite mucha recaudación y necesite industria. Cuando viene la idea de abrir los mercados y, digamos, poner a las empresas en competencia, a la empresa local en competencia a las empresas extranjeras, obviamente los números no cierran. La empresa argentina va a cerrar, va a quebrar. Y uno dice, bueno, yo como consumidor quiero un auto más barato. Si es chino, será chino. Si es coreano, será coreano. Yo tengo el auto más barato. Pero ¿qué va a pasar con el trabajador que queda en la calle? La idea de que se puede reconvertir, de que automáticamente va a conseguir trabajo en otra industria, es falsa. Nosotros nos ha pasado reiteradamente esto. La gente que queda fuera de una empresa le es muy difícil incorporarse en otra empresa, porque tiene años trabajando como empleado en una fábrica de autos donde hace es soldar una chapa. A esa persona no se la puede decir, bueno, yo te voy a capacitar y vos ahora vas a ir a poder trabajar en un comercio o vas a crear aplicaciones para Internet. Es falso. La gente no se transforma de un día para otro. Esa persona va a quedar en la calle. Y finalmente, entonces, de nuevo va a ser el Estado quien tenga que salir a ayudarlo, con seguro de desempleo, con la jubilación, con esto y con lo otro. Con lo cual yo siempre soy de nada es absoluto. Es necesario tener una industria local, hace al desarrollo del país, hace al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Si cae la fábrica de autos, ¿no? Volkswagen, que tenemos en Córdoba, Peugeot, Mercedes-Benz, Toyota, nosotros tenemos como 11 empresas diferentes productoras de autos. Si esas caen los cientos de pymes que le aportan a esa empresa. También va a cerrar la pyme que hace una tuerca que va en el auto. Va a cerrar también la empresa que provee cables a esa terminal automotriz. Por eso son los entramados. Y uno puede decir, bueno, esa empresa podrá exportar. Podrá ahora exportarle a la matriz de Volkswagen en Alemania, como hay empresas argentinas, ¿no? En un mismo país se viven diferentes grados de desarrollo, ¿no? Así como yo estoy diciendo, somos poco competitivos en algunos aspectos, en otros tenemos, por ejemplo, la fábrica que hace las cajas de cambio en los autos Volkswagen, aquí en Argentina, en Córdoba, también exporta las cajas de cambio que van a Brasil y hasta incluso para algunos modelos de autos que llegan a Alemania, ¿no? Entonces, tenemos una empresa que es competitiva a nivel internacional. Esa tal vez, digamos, si se abre el mercado y se vea golpeada, pero no desaparezca, pero van a desaparecer muchas más empresas. Entonces, ¿con qué los reemplazamos? ¿Con producción de campo? Yo estoy muy a favor de la cuestión agrícola. Yo vivo en una provincia, Salta,
que es netamente productora agrícola. Somos la primera provincia productora la primera región del mundo productora de poroto negro, por ejemplo, ¿no? Que exportamos todo a Brasil. Ellos comen feijoada y nosotros al poroto negro no lo utilizamos para nada. La mayoría va a Brasil. Estamos al sur de Salta, está Tucumán, que es la primera productora del mundo de limones. Hay un clúster de producción de limones. Bien, eso va a salir bien. Pero el que está trabajando en Córdoba y se queda fuera por la cuestión de la apertura indiscriminada, ¿a dónde va a ir a trabajar? ¿No? Eso crea un problema. O sea, crea discusión también, ¿no? Es una cuestión que entonces plantea la necesidad de que el Estado promueva la competitividad de las empresas, ¿bien? Para después abrir el mercado. Que también el Estado promueva en que las empresas se sumen a cadenas globales de valor, cosas que se vayan insertando en el mundo. Entonces, si se abre la Argentina, ya estemos insertos. Y esto lamentablemente es lo que nos falta en la Argentina, lo que yo veo que falta a la clase dirigente, de tener una política de Estado continua en la búsqueda de esos mercados para ser más competitivos. Lamentablemente, por los problemas macroeconómicos internos, ¿qué hace el Estado? Generalmente recurre a impuestos, ¿no? A incrementar impuestos. Y eso nos hace muy poco competitivos. A cerrar el mercado, en algunos casos, para que no salgan las divisas, que es lo que nos falta, los dólares, y entonces se van tomando medidas que en realidad lo que hacen es contraproducente. Restringen las exportaciones, que es una de la segunda fuente o la principal fuente de ingreso de divisas al país. Después estaría el turismo, ¿no? De divisas legítimas, ¿bien? Que es de la producción local, que vendemos afuera, entran los dólares, ¿bien? Entonces, cuando el Estado incrementa la carga impositiva al productor local, lo hace menos competitivo para salir al exterior. Y eso, entonces, ¿qué debería hacer el Estado por otro lado? Comenzar a reducir los gastos públicos, eliminar el déficit. El presidente Macri, digamos, justamente fue hacia ese punto y logró eliminar el déficit del Estado, ¿no? O sea, lo que ingresa al Estado era mayor a lo que gastaba. Pero bueno, hubo cambio de gobiernos, desde el principio se comenzó a incrementar el gasto público en cuestiones de asistencia social y con la pandemia esto se ha disparado, la cuestión de emisión monetaria es altísima y esto va a traer un coletazo, ¿no? Nos va a traer, muchos economistas justamente, va a traer una inflación muy alta en la Argentina en los próximos meses. Por ahora eso está retrasado por la situación misma de la pandemia, pero cuando se comiencen a abrir los mercados internos y nosotros tenemos una cuestión bastante restringida, muy restringida en cuanto al movimiento de las personas en todo el país. Somos un país muy grande, ¿no? No tenemos vuelos internos, no tenemos colectivos internos, la comunicación de camiones de una provincia a otra está muy restringida, está muy controlada. Cuando eso se levante, ahí vamos a tener el problema de la inflación, que es lo que más nos afecta aquí en la Argentina. Y Martín, nos pregunta desde Facebook sobre el ingreso de Venezuela. Nos dice al Mercosur, ¿con qué criterios ideológicos entró e incluso qué aportes tuvo Venezuela para Mercosur? Yo soy muy crítico justamente al ingreso porque se dio en esta situación particular. El Parlamento paraguayo, que tenía una mayoría de oposición al presidente Lugo en ese momento, no había ratificado el ingreso de Venezuela. Era el único parlamento que todavía no había dado el visto bueno. En el 2012, por problemas internos en Paraguay, se le hace un juicio político acelerado, ¿no? Pero de acuerdo a la Constitución, entonces esto da una doble interpretación. ¿Fue constitucional? Sí. ¿Se siguieron los procedimientos? Sí. ¿Fue rápido? Sí. ¿Se le dio mucha posibilidad a la defensa a Lugo? No. Se lo saca Lugo de gobierno. Y entonces, acá tenemos una reunión conjunta en Mendoza, en la ciudad de Mendoza, en lo que era Mercosur y la UNASUR, que estaba funcionando en ese momento. Y Mercosur decidió entonces suspender
a Paraguay utilizando las mismas cláusulas por las cuales ahora está suspendido Venezuela. La cláusula democrática, un protocolo de Ushuaia que lo que hace es reafirmar que para ser parte del Mercosur y ser parte activa se tiene que ser democrático. Se tienen que cumplir las leyes internas, los gobiernos tienen que ser elegidos pueblos y demás. Es básicamente para evitar otro golpe de Estado, es decir, el que se produzca un golpe de Estado se lo aparta del proceso, ¿no? Se lo castiga. Bien, entonces, en ese momento se lo castiga a Paraguay, no se permite que en la reunión participen los enviados del Parlamento paraguayo a defender su posición de por qué se había sacado a Lugo del gobierno, y se decide incorporar a Venezuela. Esto fue netamente ideológico, justamente, que es una de las desviaciones que tiene el Mercosur y de la cual también muchos economistas dicen. El problema de fondo que tenemos es que muchas veces el Mercosur cae en una cuestión ideológica y no sigue el camino del libre comercio comercial. En ese momento gobernaba en Uruguay Pepe Mujica, en Brasil Dilma Rousseff y aquí en Argentina Cristina Fernández de Kirchner. Como digo, del lado del bolivarianismo. En mayor o menor grado, Argentina mucho menor, pero dentro de la ideología bolivarianista. Entonces se le permite el ingreso a Venezuela. Estaba Chávez todavía vivo. El aporte de Venezuela fue muy poco, porque la economía venezolana ya venía muy golpeada. Venezuela, ustedes saben, que se fue concentrando en la exportación de petróleo. Eso a nosotros, ni a Brasil ni a la Argentina le importa el petróleo venezolano. Nosotros somos productores de petróleo. Es un petróleo sucio, además, un petróleo que para refinarse y sacar combustibles hay que invertir mucho. Nosotros no tenemos ese tipo de refinerías, lo tenemos para la producción local, que es otro tipo de petróleo. Nosotros exportamos a Venezuela y exportamos mucho, pero sobre todo también por acuerdos ideológicos, es decir, por cuestiones de negocios que se hicieron entre los estados, entre los gobiernos. Por ejemplo, tenemos una empresa, Sancor, que es una empresa que ahora por comercial con Venezuela justamente casi está en la quiebra. Sancor es una productora de lácteos, que viene el término es Santa Fe, Córdoba, son dos provincias, es una cooperativa de productores locales, que llevados de la mano por el gobierno de Fernández de Kirchner a Venezuela, hizo acuerdos de venta, sobre todo de leche en polvo. El gobierno venezolano nunca pagó, ¿bien? Y eso provocó un hueco muy grande a Sancor. Hay otra empresa también de venta de tractores, también de la misma manera, fue llevado de la mano por el gobierno argentino a hacer negocios a través del gobierno venezolano, se mandaron tractores y después esos tractores no fueron pagados. Todas estas empresas se vieron perjudicadas. Otras empresas salieron muy beneficiadas, pero porque estaban muy cercanos a los gobiernos de un lado y al otro y tuvieron tratamiento preferencial. Aquí en la Argentina hubo una denuncia del que fue embajador argentino en Venezuela en ese momento y embajador de carrera, es decir, del miembro del activo del servicio exterior argentino, que no responde entonces a ser embajador por una cuestión política, sino por su jerarquía dentro del servicio exterior, que denunció que había una embajada paralela. ¿Qué quiere decir esto? Que había gente que negociaba desde Argentina con el gobierno de Venezuela sin pasar por la embajada, y que hacían negocios que después en los papeles no estaban, y no estaba de todo claro qué es lo que tenía que pagar Venezuela, qué cobraba la Argentina y demás. Eso fue así durante el gobierno de Fernández de Kirchner. Después cambió Maduro y Argentina siguió manteniendo esa relación. Con Macri hubo un cambio muy fuerte, por la situación misma de los venezolanos, por la situación interna y por la cantidad de venezolanos que comenzaron a venir a la Argentina a pedir refugio, tanto como migrantes y como refugiados, ¿no? Acá hay una cuestión, una diferencia importante entre ambos términos. Migrante es una persona que sale por su cuenta, tiene dinero, dice, bueno, dejo mi país, me voy a probar suerte a otro país. Refugiado es aquel que tiene miedo de su vida, que dice, si me quedo en mi país, voy preso, me matan, desaparezco. Entonces me voy a otro país y pido refugio. Esto es derecho internacional público y convenciones especiales. Bueno, acá se daba esta cuestión también paradojal,
que mientras teníamos un gobierno local que estaba alineado con Venezuela y decían somos grandes socios, al mismo tiempo la Comisión Nacional de Refugiados estaba emitiendo, le estaba dando o reconociendo el carácter de refugiados a venezolanos. Entonces uno se preguntaba, ¿cómo puede un país que dice con las relaciones con Venezuela estamos bárbaros, es un buen gobierno, es democrático, está dándole el carácter de refugiado a personas que salían de ese país huyendo para la Argentina? Bueno, en ese sentido Macri fue mucho más lógico y comenzó a negociar, y esto fue en la misma campaña para presidente, fue uno de los lemas, de sancionar a Venezuela y apartarlo del Mercosur por incumplimiento del protocolo de Ushuaia. Y es así entonces cuando gana, Argentina va a ser uno de los que más promueven el Grupo Lima, que es este grupo de diferentes países de América, incluyendo América del Norte, que van a buscar que Venezuela sea sancionado en los diferentes organismos internacionales, sobre todo la OEA y Naciones Unidas, respecto a la política que está haciendo Maduro y proponer un cambio de gobierno a través del diálogo, pero un cambio de gobierno. Esto en el Mercosur entonces se aplicó mucho más fuerte. Primero a Venezuela se lo suspende por cuestiones técnicas, en realidad, porque Venezuela, para ser miembro pleno, tenía que cumplir una serie de medidas, de acomodar su economía a ciertas medidas económicas y ciertas cuestiones legales a lo ya negociado y acordado en el Mercosur, y Venezuela no lo había cumplido. O sea, básicamente no había cumplido los requisitos que se le habían puesto para ser miembro pleno. Se la suspende por 6 meses y finalmente, después de mucha negociación interna y muy fuerte, sobre todo con Uruguay, que no quería suspender porque esto tiene que ser de común acuerdo de todos los países, tiene que ser en voto unánime. Uruguay era el que más se resistía a sancionar a Venezuela y finalmente cambia el voto y se la suspende por incumplimiento del protocolo de Ushuaia. Entonces, en esta situación Venezuela no tiene ni derechos ni obligaciones con el Mercosur en estos momentos. Ya para ir cerrando esta conversación y volviendo a un tema un poco más actual, antes de lo que pasó con la pandemia y las cuarentenas que se han dado alrededor del mundo, el Mercosur está intentando tener un acuerdo con la Unión Europea. El mismo Mauricio Macri, con todos los presidentes de la Unión Europea, con Merkel, se reunieron justamente para hablar sobre este nuevo tratado, esta nueva asociación. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Bueno, la negociación con la Unión Europea se dio desde el mismo inicio del Mercosur, allá en el 95. O sea, desde el mismo año se comenzó a trabajar con la Unión Europea, que ya estaba constituida a través del Tratado de Maastricht del 92-93, el poder tener un acuerdo de libre comercio. Tenemos mucha diferencia con la Unión Europea. Obviamente, nuestras exportaciones hacia la Unión Europea son principalmente materias primas y productos nosotros les llamamos manufacturas de origen agropecuario, ¿bien? Que vienen del campo. Muy poco es lo que exportamos a aquellos países de MOA, manufacturas de origen industrial, bienes de capital y semi-elaborados. En esta situación, además, Europa es muy proteccionista, ¿no? Justamente en materia agrícola. La misma creación de la Organización Mundial de Comercio se da en el 95, después de muchos años, cuando finalmente Europa decide reducir un poco el proteccionismo agrícola, pero todavía es muy fuerte. Y tenemos mucha oposición interna de los lobbies, de productores, por ejemplo, el famoso productor de tomate de Francia, que tiene mucha protección. Es un sector, el agrícola en Francia, que no aporta mucho al PBI, pero Francia se ve a sí misma, y es algo bastante interesante, como un país agrícola, ¿no? Una cuestión así histórica, dice Francia y la agricultura. Pero el aporte al PBI de la agricultura es muy escaso. Sin embargo, en esa imagen, ¿no?, ven entonces a los productos que vienen de América Latina como muy baratos, como que le va a destruir la economía, que no es así realmente. Después de 20 años entonces de negociación, 20 años negociando, se acuerda en el mes de septiembre del año pasado, septiembre-octubre, se logra firmar este tratado de libre comercio. Pero ahora tiene que pasar a ser aceptado
por cada uno de los parlamentos, tanto de los países europeos, que son 27, como de los 4 países ahora, digamos, miembros plenos del Mercosur. En eso, digamos, ya en Europa hay mucha discusión, digamos, Austria, el Parlamento de Austria, y hace justamente 2 semanas, el Parlamento de Holanda, ya han dicho que van a votar en contra, porque este acuerdo les afectaría mucho a su sector agrícola. Bien, hasta el año pasado, con Macri en el gobierno de la Argentina, era, bueno, ya lo firmamos, lo vamos a ratificar. Si Macri hubiese sido reelecto, el tema este todavía estaría, digamos, sería un tema de agenda alto en la política exterior argentina y en las cuestiones de relaciones económicas internacionales. Pero con el cambio de gobierno local, justamente Alberto Fernández durante la campaña dijo, porque esto fue en el mismo momento que estaba toda la campaña presidencial argentina, Alberto Fernández dijo que este acuerdo no tenía nada bueno para la Argentina, ¿no? O sea, como candidato del justicialismo, dijo, este acuerdo muere cuando asuma la presidencia. Ahora cambió la posición, ¿no? Justamente yo les decía, Argentina sale de la negociación con Corea del Sur, con Canadá y con la India, y al mismo tiempo, y en la misma nota de la Cancillería argentina, le decía a sus socios, sí voy a seguir negociando con respecto al Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Bueno, finalmente vuelve a las otras negociaciones, pero en sí la negociación con la Unión Europea todavía sigue, porque ahora hay que convencer a todos los países de la Unión Europea para que lo firmen. Hay una discusión aquí si va a poder ser implementado, sea que algunos países de la Unión Europea no lo acepten, o sea, no lo ratifiquen, si se va a poder aplicar con esos países. Hay como doble interpretación de eso. ¿Qué implica este Tratado de Libre Comercio? Por lo menos el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino y parte de los negociadores del acuerdo de parte de la Argentina fueron recorriendo provincias el año pasado, estuvieron en Salta, pude estar reunido con ellos y mostraban un acuerdo que era muy ventajoso para la Argentina, porque tenía en consideración estas cuestiones que estuvimos hablando del grado de desarrollo industrial, ¿no? Si nosotros tenemos que competir, abrir nuestra industria, nuestro mercado a los productos industriales europeos, estamos perdidos. Pero este acuerdo tenía en cuenta esas diferencias y se iba a ir viendo, se iba haciendo la apertura, reducción de aranceles o eliminación de trámites de manera gradual. Muy acelerado para Europa, es decir, el mercado europeo se iba a abrir mucho más rápido a un porcentaje del comercio entre ambos grupos mucho más amplio, es decir, la cantidad de productos, de diferentes productos que nosotros vamos a exportar a la Unión Europea, va a ser mucho más rápido el desgravamiento arancelario y el tema de otro tipo de cuestiones administrativas que tengamos que sortear. Mientras que el Mercosur va a ir desgravando y abriendo su mercado de manera mucho más lenta, casi a 20 años. Mientras que la apertura de Europa iba a ser en 5 años, la apertura del Mercosur va a ser a 20 años. ¿Bien? Con lo cual, hay mucha discusión. Para algunos sectores argentinos eso es bastante bien y se van a poder, sobre todo el sector agrícola, se va a poder sumar a este acuerdo de manera muy rápida, de manera dinámica y va a ganar bastante, mientras que el otro sector, el industrial, como ya sabíamos, es proteccionista y dice esto me va a traer problemas. Pero este acuerdo también es interesante saber, es que no es un acuerdo de los clásicos como es Mercosur, hay diferentes generaciones de acuerdos de integración, ¿no? Entonces tenemos lo de primera generación, tipo ALAC, tipo el Mercado Común Centroamericano de la década del 60, cuestiones de la Comunidad Andina de Naciones del 60. Tenemos una segunda generación de acuerdos que se da en los 90, en donde el tipo de cuáles son los temas de discusión y la forma en que se va abriendo los mercados va a ser diferente. Y Mercosur es uno de segunda generación. Ahora, estos otros acuerdos de tercera generación son mucho más complicados, porque el tema no va sobre todo a qué tipo de producto es
y esta cuestión de desgravación. Va a otras cuestiones que son mucho más difíciles de comprender y que hay pocas personas capacitadas para comprenderlo, explicarlo y aplicarlo, ¿no? Son este tipo de acuerdos en que tiene mucho en cuenta la cuestión de los servicios. El comercio mundial está pasando de la venta de productos, automóviles, a servicios basados en conocimiento, exportación de aplicaciones, exportación de planos, de servicios de consultoría, en lo que venga, consultoría contable, arquitectura, psicología, medicina nuclear, lo que se les ocurra, que es muy difícil de controlar. Yo puedo exportar una aplicación y el Estado ni se entera, porque simplemente lo mando por un mail. Trabajo con servidores en el exterior, puedo inscribir mi empresa en una zona franca, como será en una zona franca de Colombia, y pagar en Colombia mientras yo estoy haciendo el producto aquí, en la computadora, aquí en Salta, viviendo a un nivel de vida mucho más económico, y tener la empresa inscrita en Seychelles, mientras que hago como la exportación es de Colombia. Con lo cual, el seguimiento del Estado es mucho más difícil, el poder cobrar aranceles por esto es más difícil. Bueno, esto es lo que se ha negociado en este acuerdo. También la cuestión de los patentes, de la propiedad intelectual, el tema de laboratorios, que es mucho más difícil también de decir, bueno, tenemos el GATT, que es para productos, y después tenemos el GATS, que es para servicios. Y después tenemos una serie de acuerdos y convenciones internacionales que van a la protección intelectual. Y esto es, yo registro una canción que compuse, ¿no? O registro una patente de un medicamento, por ejemplo, que cura el COVID. Vale millones y millones de dólares. Pero el tema es, ¿esa investigación es totalmente mía o fue con otro laboratorio de otro país? ¿Está hecho en base a conocimiento propio o a conocimiento apropiado de la investigación que ha hecho otro? Esa patente me protege a mí de la producción argentina, pero si viene alguien que la quiere producir en China, ¿me tiene que pagar patente o no? Son acuerdos diferentes, a otro grado, a otro nivel, y que ya la gente que está trabajando hoy en día en los ministerios no está capacitada, verdaderamente no está capacitada para controlarlos. Ni los sindicatos están también capacitados para controlar ese tipo de cuestiones que van más allá del trabajador en la industria que, como yo le decía, ajustaba una tuerquita. Es otro tipo de trabajo. Esto también fue negociado entre Mercosur y la Unión Europea. Tenemos cuestiones de inversiones, que también es muy complicado. Es decir, cómo trabajamos una inversión de una empresa que no sabemos de dónde es, porque son multinacionales, que puede ser que tenga su matriz en España, pero en realidad en los libros de España figura que es una empresa de las Islas Seychelles, que es un paraíso fiscal, y que no paga ni impuestos ni en Seychelles ni en España. ¿Cómo va a pagar impuestos aquí en la Argentina? ¿Cómo se va a tramitar ese ingreso de capitales? ¿Cuál va a ser el tratamiento? ¿Cuáles van a ser las excepciones al pago de impuestos? Argentina es uno de los países que más impuestos se paga en el mundo. Tenemos como 169 impuestos entre el nacional, provincial, municipal. Hay cargas sociales, un gasto muy grande a las empresas. Pero muchas veces sucede que viene la empresa extranjera y dice, como yo voy a dar mucha mano de obra, entonces no pago estos impuestos. Y uno dice, bueno, y al final, ¿quién es beneficiado de todo esto, no? Esas son cuestiones que además no fueron abiertas al público, porque también la forma de negociación de ese acuerdo fue a la nueva usanza de lo que hace Estados Unidos, por ejemplo, de que se mantienen secretas las negociaciones. Y cuando ya se terminó la negociación, se la lleva al Congreso y dice, bueno, esto es lo que hemos negociado, como lo que es en Estados Unidos se llama el fast track, que pasa de que son negociaciones que deberían ser controladas paso a paso por el Congreso, a hacer una negociación que hace el Ejecutivo totalmente por su cuenta y después trae el paquete completo al Congreso. Y obviamente le dice, mira, si vos desatás aquí este nudito, se cae todo el acuerdo, ¿no? O sea, no desatés nada, tenés que aceptarlo como está. Eso mismo se hizo en la Argentina. Si uno se pone a buscar información de qué se negoció, cómo se negoció, no la encuentra. En internet, que uno dice, hay de toda la información. Encuentra los comunicados de prensa que sale de Cancillería,
encuentra algunos manuales que también salieron de Cancillería, pero no sale paso a paso qué es lo que se negoció. Y son acuerdos muy largos, son de 700 páginas y muy técnicos, sobre todo a cuestiones de financiamiento, patentes y a cuestiones también de contenido nacional. ¿Cuál es el porcentaje que tiene que tener ese bien de producción local para que se entienda que ese bien es nacional? Es decir, yo voy a exportar desde Argentina o de Mercosur y los europeos van a decir, para, ese bien, ¿cuánto porcentaje tiene de producción de insumos, de sueldos de mano de la obra del Mercosur para decir que es Mercosur y puede ingresar con el 0%? Y esto es muy complicado a determinar cuando, como dije anteriormente, vivimos en un mundo donde se da mucho el comercio intraindustrial y donde tenemos fábricas de autos en Argentina que son Volkswagen y ese automóvil está lleno de partes extranjeras. Partes que han venido de Brasil, es Mercosur, pero también partes que han venido de Alemania, partes que pueden venir de Italia, partes que pueden venir de Japón. Entonces decir, bueno, el valor de ese bien, el porcentaje de ese bien, ¿es argentino o es Mercosur para ingresar el 0% o no? Y ahí por cada producto hay que estar negociando ese porcentaje. Con lo cual es muy difícil tener una posición clara para decir este acuerdo es totalmente beneficioso o no, porque en algunos aspectos sí puede ser beneficioso y para algunas industrias sí puede ser beneficiosa y para otras claramente que no. ¿Bien? Es algo que va a seguir negociándose y que tiene un futuro muy incierto. O sea, para que se aplique este tratado van a pasar varios años más todavía. Martín, sí, ya para finalizar, tal vez, ¿cómo tú ves la relación Alianza del Pacífico-Mercosur, sobre todo incluso ahora dentro de una pandemia o tal vez las medidas post-COVID, por ejemplo, muchos integrantes del Mercosur, algunos países que se cree que se ha manejado bien esta crisis, y también para que nos puedas comentar un poco acerca de la desaparición de UNASUR? Bien, bueno, UNASUR, para comenzar por allí, a mí siempre me pareció desde el ámbito de relaciones internacionales que era una organización totalmente ideologizada, ¿no? Se crea en contraposición a la OEA, ¿no? Con una clara visión de bolivarianismo, de una cuestión de una fuerte presencia de la ideología de Chávez, fuerte también, obviamente, la posición de Lula da Silva. Con lo cual todo lo que hacía lo hacía en oposición a los Estados Unidos, un poco a Canadá, en oposición, digamos, a los países de Europa Occidental, ¿no? Y tenía muchos proyectos y muy interesantes. La UNASUR tenía internamente lo que es el COSIPLAN y IRSA, que era una iniciativa de integración regional muy interesante porque había muchos proyectos respecto a corredores bioceánicos, conexión desde el Atlántico al Pacífico, incluido Perú, obviamente, cuestiones relacionadas a un anillo energético, también bastante interesante, es decir, cada uno produce electricidad y en vez de estar compitiendo, podríamos estar compartiendo la cuestión de electricidad o de petróleo, conformar una suerte de SECA, ¿no? De la Comunidad Económica del Carbón y el Acero, que fue lo que el puntapié de la Unión Europea y lo que ha hecho tan fuerte a la Unión Europea, lo cual era bastante interesante. Lamentablemente se quedaron en proyectos. Hasta también era interesante el tema de la seguridad común, ¿no? De crear se creó, mejor dicho, ahora no recuerdo muy bien el nombre, pero era un Consejo de Seguridad Común que un poco hacía también contrafrente a el Consejo de Seguridad de la OEA, muy manejado obviamente por los Estados Unidos de América y su ideología todavía un poquito esto del Big Stick, ¿no? de la década del 40, del 50. Esa situación era para mí aceptable, pero ideológicamente se quedó en los planes y nunca se implementó, porque finalmente había muchas reuniones, muchas fotitos, pero como dije antes también en el Mercosur, a la hora de tomar las medidas, cada país lo hacía de manera individual, sin tener en cuenta lo que estaba pasando en el país de al lado, salvándose a sí mismo
y también mucha corrupción, que es lo peor que tenemos en América Latina. Yo creo que cualquier cosa que se emprende en América Latina va al fracaso si no se combate la corrupción, ¿no? Vos no podés organizar tu economía si tenés un nivel de corrupción tan alto en la cuestión de la economía industrial, en la parte financiera, los niveles de corrupción son muy altos. Con lo cual acá también era mucho amiguismo, mucho darle los proyectos a los amigos, a las empresas amigas, etc. ¿Qué pasó? A los cambios de gobierno y cambios ideológicos se fueron sacando la participación. Automáticamente Mauricio Macri, cuando llega a la presidencia, sale de la UNASUR. También en Brasil, los dos países más importantes, digamos, de la región, también sale cuando le hacen juicio político a Dilma Rousseff. Brasil también sale. Y son también los países que aportaban más económicamente a esa estructura. Bien, UNASUR entonces virtualmente ya no existe. Si uno quiere ingresar, y eso es lamentable porque la base de datos de estos proyectos en la página web de IRSA, en internet, estaban todos los proyectos, estaban todos los estudios, era una fuente importante de datos y de análisis muy interesantes que se podían utilizar para investigaciones. Desapareció. Uno ya no tiene acceso a esa base de datos, lo cual también demuestra otra cuestión que tenemos en Latinoamérica de la falta de continuidad. O sea, yo puedo decir, UNASUR estaba ideológicamente tirado hacia la izquierda y bueno, era para amigos. Pero era una estructura interesante y tenía proyectos interesantes, con lo cual no se rescató nada, ¿no? Se ha dejado eso, ya está. Y ya veremos que de construir una nueva estructura, y es algo lamentable, porque son esfuerzos perdidos, son sinergias que se gastaron, que tomaron recursos humanos, mucho dinero, y queda lamentablemente en nada. Con respecto a la Alianza del Pacífico, tenemos que con la presidencia de Macri hubo una alineación, porque, a ver, Chile es un país que básicamente se vende ellos como un global trader, ¿no? Ellos están abiertos totalmente al mundo, tienen más de 30 tratados de libre comercio firmados con más de 60 economías en el mundo y negocian con aranceles cero con muchos países, ¿bien? Pero también son las características de Chile. Chile tampoco es un país industrial. Chile, digamos, básicamente exporta cobre, exporta producción vitícola, produce mucha fruta y vino. Exporta más vinos que la Argentina. Produce mucho menos, pero exporta más. Pero nada más. O sea, Chile, a ningún chileno se le puede caer en la cabeza de poner una fábrica de nada, porque la competencia es total con China, con Corea. Con lo cual la forma de articular Mercosur, los países del Mercosur, que ya dije, no podemos firmar tratado de libre comercio de manera individual, no podemos negociar tratado de libre comercio de manera individual, tenemos que andar por bloque. Era muy difícil que Argentina, que se sumó como observador, pudiera ser algo más que observador, porque para ser miembro tenía que serlo Brasil, Paraguay y Uruguay. ¿Bien? La forma de trabajo, además de la Alianza para el Pacífico, es muy dinámica, es muy sui generis. Es justamente una alianza de este tipo de tercera generación, donde primero se hacen las cosas y después se ve de ponerlo en letras y poner estructura. No tiene una estructura, ¿no? de una secretaría, de tribunales, de un plenario, salvo los plenarios solamente. Mercosur es un elefante en cuanto a estructura. Es de la segunda generación. Tenemos el secretario general en Montevideo, tenemos un Parlasur, que no se sabe muy bien para qué sirve, no tiene un poder real, pero tenemos un parlamento. En cambio, los otros están muy enfocados a los negocios, es claramente librecambista, si lo queremos ver allí, de ideología liberal, y nosotros estamos con esta cuestión del proteccionismo. Entonces, no tenemos la misma velocidad y la forma de trabajo. De donde yo vivo, en Salta, nosotros tenemos Salta, Tucumán, muchas provincias del NOA y del NEA. Vemos mucho a Chile. Yo trabajo mucho justamente con la Universidad de Antofagasta, la Universidad Católica del Norte en Antofagasta, porque tenemos proyectos de investigación común, porque a nosotros los del norte nos conviene hasta cierto punto la salida al Pacífico.
sacar nuestros productos por el Pacífico, cruzar la cordillera y utilizar los puertos del norte de Chile. Y en ese sentido tenemos un foro regional que ya tiene personería jurídica, que se llama SICOSUR, la zona de integración del centro-oeste suramericano, ¿no? Que incluye a muchas provincias, en realidad ya está perdido su eje. El eje era el trópico de Capricornio. Entonces nos une, mejor dicho, estados de Brasil, del sur de Brasil, Mato Grosso do Sul, por ejemplo, pero ya se sumó Santa Catarina y otros del sur de Brasil, todos los estados que componen Paraguay, todos los estados, las gobernaciones que componen Bolivia, menos La Paz, 4, y ustedes están incluidos, justamente el sur del Perú también está dentro del SICOSUR, somos socios, más la primera, segunda y la 13ª región de Chile. Todo el NOA y NEA de la Argentina, pero ahora nos fuimos hacia abajo, se incluyó Córdoba, se incluyó Santa Fe, se incluyó Uruguay. Es una unidad subnacional, no participa la Cancillería del gobierno central, participan los gobiernos locales, que tienen un enfoque a sacar nuestra producción hacia el Asia-Pacífico. Y bueno, se sigue negociando por el tema esto de los escollos que tenemos a nivel nacional, las faltas de acuerdos en cuestiones de aranceles, en cuestiones de medidas fitosanitarias que complican bastante la salida de nuestros productos, pero al mismo tiempo, bueno, seguimos allí y eso nos permite una llegada más rápida a mercados asiáticos. Ahora estamos recibiendo mucha inversión desde China y de Corea del Sur, sobre todo, en cuestión minera, ¿no? Acá nosotros, en esta región donde yo vivo, en la cordillera, en Bolivia, Chile, Argentina, tenemos esto que se llama el triángulo del litio, ¿no? El oro blanco, que es un mineral estratégico, no ferroso, que todo lo tenemos en el bolsillo con nuestros celulares, la batería de litio, y esto ha traído muchas inversiones. Ahora también se está abriendo mucho la inversión para el cobre, ¿no? Sobre todo por la demanda desde China, ¿no? Y han venido muchas inversiones también China en lo que es un parque solar aquí en la provincia de Jujuy, al norte, que completamente se hizo con aporte chino, tanto el financiamiento como la empresa que armó, como los paneles, todo eso chileno, todo chino. Y todo eso ingresó por los puertos del norte de Chile, ¿no? En esta suerte justamente de enfocarnos, no tanto de salir hacia el Atlántico por los puertos tradicionales de Rosario, de Santa Fe o de Buenos Aires, sino buscar la salida al Pacífico. Y ahí entonces cuando la Alianza del Pacífico nos sirve a ciertas regiones de la Argentina, pero no les sirve y hace competencia el centro industrializado del Mercosur, que es como una media luna, que es Córdoba, Santa Fe, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina de Brasil, es donde están las empresas industriales. Eso, la salida al Pacífico le hace mucho ruido, ¿no? Entonces son fuerzas que luchan internamente dentro de nuestros estados. El COVID, digamos, como para finalizar, retrasa, obviamente ha tenido y tiene un impacto muy grande en el comercio. Sin embargo, yo no soy de esa postura de que a partir del COVID el mundo se cambia y vamos a tener, no sé, nuevo tipo de instituciones. No, simplemente el COVID ha perjudicado muchísimo a la economía, al comercio. Seguramente a partir del COVID se van a incrementar algunas barreras al comercio, sobre todo cuestiones fitosanitarias, pero eso también va a depender hasta que se encuentre una vacuna y hasta que también se determine cómo se transmite el COVID, ¿no? O sea, porque todavía se está investigando, ¿no? Nadie puede decir que el COVID se transmita del perro o del gato a la persona. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el COVID se va a transmitir a través de un limón o de un grano de soja. ¿Por qué vamos a impedir comerciar grano de soja si ahí no está el COVID? No nos vamos a contagiar. Y lejos de esos pronósticos que China iba a estar muy mal, China se ha convertido, como le dije, en Argentina en el primer socio comercial. Automáticamente China dejó de tener casos, comenzó a abrir sus puertos y a comprarnos más a la Argentina. Hoy
en el mes de abril, marzo, abril, en este trimestre, las exportaciones de Argentina de carne hacia China se dispararon. Ya superó lo que fue el año 2019, que fueron fenomenales. Porque ellos tuvieron otra pandemia, ¿no? Que les mató un gran porcentaje de su producción de cerdos, que es lo que más comen, la carne que más comen los chinos es cerdo. No recuerdo ahora bien el nombre de esta otra pandemia que afectó a los cerdos. Una gripe porcina, justamente. Y entonces nosotros comenzamos a exportar mucho más carne de cerdo. Estamos exportando mucho más carne vacuna, porque la carne de vacuna es más cara, ¿no? Y esto es cuestión de que al aumentarse el nivel de vida de los chinos, al tener más clase media, al tener más rico, comienzan a consumir productos más caros. Vinos, carne de vaca. Estamos exportando muchísimo. Estamos exportando muchos lácteos. Estamos exportando mucho, claro, estamos hablando de productos agrícolas. Sí, es verdad. Pero si antes no se exportaban y ahora se exportan, es positivo. No quiere decir que va a cerrar la fábrica de autos porque vamos a estar exportando carne. No tiene nada que ver. Y los chinos no nos exigen, ahora cómprennos autos para que yo comprarle más cuestión agrícola. Ellos compran más y vienen inversiones. Y en ese sentido, a nosotros, incluso aquí en el norte de la Argentina, hemos salido también un poco beneficiados en ciertos, y hasta cierto punto, porque esto después se va a acomodar, en la llegada a ciertos mercados, por ejemplo, de Centroamérica. Nosotros exportamos muchos legumbres, poroto, garbanzo, un poco de lenteja, y entonces aquellos mercados que eran abastecidos por otros mercados que han caído en su producción o que están padeciendo la pandemia de forma más importante y no están pudiendo exportar, nosotros le estamos exportando. Pero eso hasta que se acomode, hasta que ese país levante su cuarentena y va a seguir exportando y vamos a tener que salir a competir. Digamos, no veo que el COVID vaya a cambiar las instituciones, no veo que el COVID produzca un cambio en la forma de la toma de decisiones en Naciones Unidas. Sí ha hecho evidente algunas cuestiones. La Organización Mundial de la Salud, una estructura mastodóntica que gasta mucho y que aporta poco. Y por eso Estados Unidos se retira. O sea, Donald Trump, yo soy muy crítico a Donald Trump, pero en otras cosas es realista. Es decir, ¿para qué voy a aportar a una organización que me está mintiendo? Que de un día dice una cosa y al otro día dice otra cosa. Y que claramente ha tapado o ha ayudado a tapar a China en cuestión de los números de contagiados y cómo se expandió, y que no es efectiva, porque si un día me dice usa el tapaboca y al otro día dice no, el tapaboca no es efectivo, un día dice el asintomático del COVID no contagia y al otro día dice que sí contagia, ¿cómo tomo medidas yo sanitarias? ¿Uso tapaboca? No uso tapaboca. Y Estados Unidos es el que más financia. Dice, bueno, ya está, hasta acá llegamos, que lo pague el resto. Se pueden dar esos cambios, pero eso no va a cambiar la dinámica del mundo. Tampoco esto, la cantidad de muertos que pueda tener Estados Unidos en este momento, va a producir que China se convierta en la primera potencia económica o financiera. El poder, en ese sentido soy muy de la teoría neorrealista, el poder tiene varias facetas, no es solamente el militar, está el productivo, el financiero y sobre todo también lo que sería el soft power, la cuestión de creencias, ideas. Y China está compitiendo obviamente en el militar, en cuestiones cuantitativas, en cuestiones de tecnología, pero financieramente está muy, muy, muy atrás de los Estados Unidos. En cuanto a lo comercial está creciendo y mucho. Por eso Estados Unidos le plantea esta guerra de aranceles. Pero también en el de creencia está muy atrás. Yo siempre le digo a mis alumnos, ¿quién ha visto un yuan? ¿Cuántos de ustedes aceptarían un yuan como forma de pago? Dólares los aceptamos todos lo hemos visto. Sabemos cuánto vale, a cuánto lo puedo comerciar. Confiamos en el dólar. Confiamos todo lo que uno pueda confiar en un mercado financiero. Pero en el yuan, entonces aquí por más que Estados Unidos salga golpeado y con estas también de las protestas, ¿no? por el asesinato de Floyd en Estados Unidos, hay muchas protestas, pero finalmente también hubo muchas protestas en el 2007, en el 2008, por la cuestión de la crisis financiera, ¿y a quién votaron? A Donald Trump. No, o sea, ¿se aprendió algo? No, se aprendió muy poco.
cambiaron las estructuras financieras en Estados Unidos, las cuestiones de control, la situación de las calificadoras de riesgo, quebraron los bancos, salieron. No, fue una crisis muy, muy importante. Esto va a producir cambios, yo creo que menos todavía que la anterior. ¿Por qué? Porque afectó a todo el mundo. Todos nos hemos visto afectados. Se han visto afectados los bancos chinos y los bancos norteamericanos, los bancos en Irlanda, en España, en Buenos Aires, todos nos hemos visto perjudicados y cambiará algunas cositas, habrá alguna nueva reglamentación que cumplir en materia fitosanitaria, y eso podrá ser aprovechado por algún estado para justamente establecer nuevas barreras, eso que se llama neoproteccionismo, pero va a ser, me parece, bastante reducido, que nos va a tomar tiempo para recuperarnos, sí, pero yo creo que va a ser mucho más rápido la recuperación global de lo que fue la crisis del 2008, porque ya se aprendió en esa dinámica, digamos, de la crisis del 2007-2008, algunas cuestiones. También puede cambiar un poco algunas cuestiones muy puntuales, como cuestiones de logística, la cuestión de tener proveedores más cercanos para los bienes finales, de tal manera que si hay un problema, los transit time, digamos, de traer una mercadería de China a Buenos Aires, por ejemplo, son 30 días, y eso puede afectar la producción local y decir, bueno, ¿quién reemplaza a China? ¿No? ¿Quién reemplaza? Tampoco es muy rápido esto, ¿no? Es decir, bueno, yo al proveedor chino lo reemplazo con el brasileño. Si estoy haciéndolo en Chile es porque es mucho más barato, mucho más eficiente que el brasilero, y estoy dispuesto a esperar mucho más días para que me llegue el producto de China porque lo estoy pagando mucho más barato. Entonces, no lo voy a cambiar por esta crisis, porque habría que ser muy brujo, diría yo, para saber que el mundo va a tener una nueva crisis de estas dimensiones a muy corto plazo, como para yo hacer un cambio de inversiones tan importante como sería trasladar una planta de producción que si estoy haciendo en China, traerla a la Argentina de nuevo, o lo que plantea Donald Trump, que vaya de China y vuelva a los Estados Unidos. Estamos hablando de miles de millones de dólares y las empresas no hacen esto. Se arriesgan también y podrán decir, bueno, si viene otra pandemia ya veremos en ese momento cómo reaccionar. Si sobrevivimos a esta, podemos sobrevivir una igual o similar en el corto plazo. Bueno, Martín, muchísimas gracias por esta conversación. Hemos aprendido mucho de ti. Se nota que Perfecto. Tienes mucha pasión por estos temas y que tienes también mucho conocimiento. ¿Algunas palabras finales quizás para despedirte, Martín? No, bueno, como les decía, vamos a ver, el mundo siempre cambia. Uno desde las ciencias sociales hasta la economía, muchas veces los economistas se olvidan que la economía es una ciencia social y quedan muy en la econometría, en las fórmulas, en los gráficos, y eso finalmente no se cumple porque se le va de las manos factores sociales, factores ambientales, políticos, cuestiones que no están puestas en la fórmula. Y entonces proyecciones que se hacen finalmente a lo muy poco tiempo quedan en el olvido y ya pasó, ¿no? Yo creo que los cambios son mucho más lentos dentro del sistema de lo que uno cree, más allá de la tecnología que todos los días nos avasalla, ¿no? Con nuevas aplicaciones, tenemos que aprender estas cuestiones, pero lo básico, lo clásico, siempre está, ¿no? Entonces, por ejemplo, en cuestiones de relaciones internacionales, uno puede estar leyendo cuestiones del desconstructivismo, ¿no? A partir de los 90 y sumarnos a esa onda, pero Morgenthau, ¿no? Henry Kissinger siempre están, ¿no? En la base de cómo se hacen las políticas de los estados, y también la cuestión de las empresas, uno puede trabajar en empresas de estas nuevas empresas clase B, ¿no? Global, con mirada global, pero una empresa siempre necesita ganar dinero. Si no gana dinero, no se puede mantener al personal, no se pueden pagar los impuestos, no se puede ahorrar para atravesar una crisis, ¿no? Y entonces eso es básico en el capitalismo, que hace a cualquier tipo de empresa, esté en Perú, esté en Argentina, esté en China o esté en la India, ¿no? Entonces, estas cuestiones que uno dice, va a ser revolucionario, hay que tener un poco más de paciencia y veremos cómo se van resolviendo y no hay cambios tan
pendulares tan importantes, por lo menos no en lo que es la economía internacional y en la política internacional. Catherine, ¿algunas palabras para despedirte? Sí, agradecer a Martín por la excelente ponencia, agradecer a Arturo por la invitación y a todos los que nos han acompañado en esta transmisión de Facebook. Perfecto, muchas gracias. Quedo a su entera disposición. Saludo a toda su audiencia. Gracias, buenas noches. Buenas noches.